por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene una vasta trayectoria en la función pública, en la que se destacó como director general de planificación del Ministerio de Economía y actualmente ejerce como viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Su exposición va a estar basada en la experiencia de Bolivia en una nueva forma de Estado, economía y sociedad. Para presentarlo, no podemos perder la oportunidad de recordar que ya desde el virreinato las ideas revolucionarias no venían de Adam Smith, sino que venían de Chuquisaca. La influencia de Mariano Moreno Monteagudo en la Universidad de Chuquisaca es notable a través de autores como Victorián de Villaba, que ya denunciaba tempranamente la explotación de los indígenas en la minería, la cual pertenecía al sector privado, ¿no? Y también fomentaba el desarrollo de la industria. Esas son las ideas que van a tomar nuestros patriotas. 200 años después, también de Bolivia, nos vienen a proponer nuevas ideas expresadas en este nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo que impulsa la presidencia de Evo Morales. Esas ideas también las tenemos que encontrar lejos de las corrientes europeas, el monetarismo o el keynesianismo abstracto, sino que tienen una raigambre latinoamericana con su propia tradición del estructuralismo y otras experiencias, como también podríamos decir, ¿por qué no el peronismo?, si tenemos en cuenta que se basa en la nacionalización de recursos estratégicos para obtener los excedentes y a través del Estado redistribuirlos en el fomento de la industria y la inclusión social. Son dos ideas que son aberraciones en el liberalismo: nacionalización y subsidios, ¿no? Eso es lo que está en la base del modelo boliviano, que ha tenido un éxito notable. En uno de los libros de Jaime hace una cita de que el Estado juega el papel como el número 10 en el fútbol, ¿no? Como acá llamamos el enganche, que es el que está parado en la mitad del juego y distribuye. Bueno, tal vez tenéis una buena metáfora, podemos completarla, que también nos han hecho creer que en el fútbol no hay que jugar más con enganche, que es el sistema el que distribuye, y eso nos han hecho creer también en la economía, que hay que jugar sin Estado, ¿no es cierto?, que es el sistema que se va a encargar de dar las soluciones. Siempre nos comparan, la oposición en Argentina de derecha nos dice que los malos ejemplos que sigue Argentina son Venezuela y Bolivia, y quiero que quede claro que para nosotros es un gusto que nos comparen con Venezuela y Bolivia. Si acaso se hiciera una Copa América del crecimiento con inclusión, posiblemente Bolivia sea declarado campeón. Con esta presentación le doy la palabra a Jaime. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en este seminario. Yo quiero agradecer a Gustavo, director del CEFIDAR, y a todos los participantes por haber considerado nuestra participación para compartir algunas ideas que nosotros tenemos respecto a la economía y para compartir cómo nosotros entendemos la administración, la gestión pública, el rol del Estado en el país. Yo quisiera empezar y voy a intentar, en todo caso, demostrar cuáles son las diferencias que nosotros tenemos respecto a la forma tradicional que se ha entendido la economía, ¿no? Pero quisiera empezar con algunas cuestiones conceptuales, incluso filosóficas, ¿no? La idea nuestra es construir una nación de hombres y mujeres libres, pero no la libertad en el sentido que el neoliberalismo intentó hacernos ver, de que la libertad se reducía a la libertad de empresa o a la libertad de elegir. Yo creo que un tema central que tiene que ser abordado en el ámbito de la discusión contemporánea es la libertad del capital. Tal como se ha visto en la anterior exposición, yo creo que el capital, entendido en el sentido marxista de una relación social de producción que sojuzga a la mayor parte de la humanidad,
tiene estas expresiones, ¿no? Y una de ellas sin duda es la deuda, porque de lo que se trata es de demostrar a los países en desarrollo que es el imperio quien manda. En ese sentido, cuando yo digo construir una nación de hombres libres, de hombres y mujeres libres, me estoy refiriendo fundamentalmente a esta caracterización que tiene que tener el desarrollo de América Latina. En ese sentido, quisiera empezar mostrando algunas diferencias entre lo que nosotros hemos denominado el modelo económico, social, comunitario y productivo y lo que significa el neoliberalismo. Una primera diferencia tiene que ver con el papel del libre mercado. Durante 20 años, concretamente entre 1985 y el año 2005, en Bolivia nos vendieron la idea de que el libre mercado podría lograr el desarrollo del país. Esto no ha funcionado de esta manera. En realidad, la tasa de crecimiento de Bolivia en el periodo neoliberal fue en promedio menor al 3%. En cambio, lo que nosotros proponemos es que el Estado debe intervenir en la economía. O sea, el Estado, como bien lo decían en la presentación, se trata de que sea el jugador número 10. El Estado tiene que ser el que dirige la economía. Una segunda diferencia que nosotros encontramos respecto al modelo neoliberal tiene que ver con el papel que se le da al Estado. En el viejo modelo neoliberal estamos hablando de un Estado observador, de un Estado gendarme, que no es que no actúa, en realidad es un Estado que está diseñado para defender los intereses de las transnacionales, está diseñado para defender a la burguesía. En cambio, nosotros pensamos en un Estado diferente, es un Estado planificador, es un Estado empresario, es un Estado inversionista, regulador, benefactor, promotor, banquero. Entonces nos parece fundamental, lo cual no quiere decir que nos olvidemos de la iniciativa privada. El problema está que la iniciativa privada rara vez va a tener una visión de desarrollo de país. La visión que va a tener el empresariado en general va a ser la de defender sus intereses. En cambio, se necesita un Estado fuerte. Una tercera diferencia tiene que ver con la vigencia de un modelo privatizador. El neoliberalismo se orientaba fundamentalmente a la privatización, a la exportación de los beneficios de la renta nacional al extranjero. El nuestro es un modelo fundamentalmente nacionalizador. Y una cuarta diferencia que creo que es muy importante vislumbrarla es que el modelo neoliberal acentuaba lo que se denomina el modelo primario exportador. De hecho, en realidad, un expresidente nuestro lo sintetizaba en una frase, ¿no? Exportar o morir, esa era la idea, ¿no? En cambio, nosotros lo que buscamos más bien es que se industrialice el país. Esto va a contramano de lo que significa el pensamiento más conservador, porque se considera que esas etapas ya han sido superadas y que por lo tanto estaríamos a contramano de lo que significa el mundo. Nosotros creemos que sí hay una fuerte beta para industrializar. Por otro lado, una quinta característica del modelo neoliberal era la dependencia de la demanda externa, en realidad, y ese es un debate que tenemos en Bolivia, porque especialmente en una situación de crisis, hay gente que considera que como los precios del petróleo han caído y una buena parte de las exportaciones bolivianas dependen del gas, entonces en este momento Bolivia debería estar en crisis. Como les voy a mostrar con algunos datos más adelante, no es esa la situación, porque nosotros lo que buscamos es que haya un fortalecimiento de la demanda interna, es decir, que dinamicemos el mercado interno mediante la redistribución del ingreso, ¿no? Y a eso va precisamente la sexta diferencia, que lo que caracterizaba al viejo modelo neoliberal era la concentración de ingresos, ¿no? En realidad era un modelo diseñado para favorecer a las transnacionales y en menor medida a la burguesía nacional, y eso tenía que estar acompañado con una fuerte concentración de ingresos. Más bien nosotros pensamos que debe haber una profunda redistribución del ingreso, ¿no? Y una séptima diferencia tiene que ver con que se priorizaba la iniciativa privada. En nuestra
opinión, lo que hay que promover es la economía plural. No solo los privados, sino estamos hablando de formas cooperativas y comunitarias. En ese sentido, nosotros asumimos una realidad boliviana en la que hay fuertes sectores que están dentro, entre comillas, la informalidad, ¿no? Porque en general se ha tendido a ver a la informalidad como algo malo y en realidad no es así. En realidad todas las formas de producción que se tienen son igualmente válidas. Ahí no hay formas de producción de primera ni de segunda. En realidad se ha tratado de etiquetar a estas formas diciendo que esas no cuentan. Y la verdad que en Bolivia, donde más del 70% del empleo es generado por estas actividades, entre comillas, informales, es de mucha importancia y por lo tanto el Estado tiene que tomarlas en cuenta. Por otro lado, en el viejo modelo neoliberal había una dependencia de la deuda externa para la inversión. En realidad, los viejos administradores del sector público en esa época, ellos decían, lo interesante en el Estado es de financiar el gasto corriente, porque el programa de inversión va a estar sujeto a las donaciones y a la deuda que sean capaces de constituir los ministerios, ¿no? Lo cual nos traía fuertes problemas de soberanía. De hecho, en nuestro Banco Central, en esa época, el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina y de hecho eran ellos los que decidían cuál tenía que ser el programa fiscal financiero. En nuestra época lo que más bien buscamos es que haya una generación de ahorro interno para la inversión, es decir, no es que no nos endeudamos, no es que no necesitamos del apoyo internacional, pero lo central está en el ahorro interno, ¿no? Todos estos elementos contribuyeron a que haya una alta extensión de la pobreza y desigualdad. En cambio, en la época que ahora estamos en gobierno, lo que buscamos es mayor desarrollo, oportunidades y movilidad social. Por otro lado, en esa época, uno de los objetivos centrales era el control de la inflación. Es decir, se supeditaba todos los objetivos de crecimiento, de desarrollo, a que la inflación se mantuviese baja. En general, lo que nosotros más bien buscamos como objetivos es que haya un fuerte crecimiento económico con redistribución del ingreso y asumir que la estabilidad es un patrimonio social, es decir, no es algo que tenga que depender de los gobiernos. Un país necesita tener estabilidad económica para crecer, pero eso no tiene que ver con una corriente específica y es algo que nosotros lo planteamos en el debate. O sea, mantener una inflación baja no necesariamente tiene que ser un patrimonio de los neoliberales. En realidad, un gobierno bien manejado puede mantener una inflación baja y es que creemos que es un tema central. Había una dependencia de los organismos internacionales, como les decía, el Fondo Monetario Internacional aprobaba el programa fiscal financiero, el Banco Mundial tenía una alta injerencia en los programas sociales. En cambio ahora nosotros construimos políticas económicas soberanas. Conversamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pero no es una cuestión central en nuestro relacionamiento. Si ellos quieren cooperar, adelante, si no, bueno, está bien, ¿no? Y como una última característica que nos diferencia es que no existía una política fiscal y monetaria, fundamentalmente por dos razones, ¿no? Históricamente Bolivia ha tenido continuos déficits fiscales, en cambio en los últimos 10 años, 9 de esos 10 años hemos tenido superávits y había una alta dolarización, ¿no? Entonces esta alta dolarización hacía que nuestro Banco Central prácticamente esté de adorno porque no controlaba la base monetaria. En cambio, desde que hemos iniciado el proceso de bolivianización, ahora contamos con una política monetaria fuerte, ¿no? Entonces, estas son fundamentalmente las diferencias. Yo las sintetizaría fundamentalmente alrededor de la capacidad que tiene el Estado para intervenir. Ahora bien, ahí no se trata de cualquier Estado, ¿no? Nosotros no estamos reeditando el capitalismo de Estado. Lo que más bien queremos construir es un Estado fuerte que garantice el crecimiento y el desarrollo del país. Esa es la idea central que voy a intentar demostrar a lo largo de la exposición. ¿Cuáles son las bases del nuevo modelo? Por un lado, la idea es que el crecimiento y el desarrollo esté basado en el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto va a contrapelo de la teoría que sostiene que los recursos naturales son una maldición en sí misma, ¿no?
Bueno, no son una maldición. Lo que ocurre es que mucho depende de quién sea el propietario de esos recursos naturales. Y en ese sentido, claro, cuando son las transnacionales las que son propietarias de esos recursos naturales y lo que hacen es aprovecharse de esta renta, por supuesto que no van a incidir en el desarrollo, pero cuando es el Estado quien los redistribuye, los resultados son importantes, ¿no? Y ahí viene la segunda característica, ¿no? Se trata también de un modelo redistribuidor del ingreso, ¿no? Y aquí yo creo es importante distinguir alguna cuestión, ¿no? No se trata de un Estado que hace asistencia social, o sea, no es el enfoque decir que hay pobres y por lo tanto hay que ayudarlos, no, sino que la redistribución del ingreso genera un aporte importante a lo que significa el crecimiento del país. Y en realidad, si uno revisa la experiencia histórica prácticamente de todos los países, si un país quiere desarrollarse, tiene que fortalecer su mercado interno, porque de lo contrario no va a lograr mejorar las condiciones de vida de su población. Y para hacerlo, naturalmente, tiene que redistribuir el ingreso. Entonces, es una parte fundamental de nuestro modelo. Y finalmente, una cuarta característica es la reducción de la desigualdad social y la pobreza. Es decir, en nuestro concepto, el tema central no es el crecimiento es un medio. Lo que nosotros tenemos que lograr es que esta desigualdad social se vaya reduciendo en el tiempo. Pero ahora, reitero, no se trata de una visión asistencialista, sino se trata de una visión fundamentalmente productiva. Es decir, para sintetizar nuestro planteamiento, lo que nosotros buscamos es que crezca la producción. Si crece la producción a partir naturalmente de este enfoque de economía plural con un Estado que también es productor, lo que vamos a lograr en términos coloquiales es que la torta sea más grande. Si esa torta la distribuimos adecuadamente, lo que va a generar es un nuevo impulso para el crecimiento, ¿no? Y en síntesis estamos hablando en esta laminita de lo que significa este Estado de distribuidor. Por un lado están los sectores estratégicos generadores de excedentes, que son fundamentalmente resultado del proceso de nacionalización que hemos hecho a partir del año 2006, que en realidad viene de una lucha histórica, ¿no? Una lucha histórica donde en Bolivia lo que se ha visto es que las transnacionales absorben, son propietarias de los recursos naturales y lo utilizan en su beneficio. Cambiamos las reglas y desde esa época esta nacionalización lo que nos permite es contar con un flujo de ingresos que nos permite impulsar, por un lado, la redistribución del ingreso y por el otro lado, los programas de industrialización. Ahora bien, ahí no es que nosotros pensamos, y esto creo es importante que quede claro, no es que nosotros creemos que vamos a vivir permanentemente de esta renta de los recursos naturales, no. Sabemos que va a tener fluctuaciones, sabemos que eso incluso puede terminarse, lo que más bien nosotros buscamos es industrializar y generar mayores fuentes de ingreso y por lo que se está viendo este año nos está yendo bien. Entonces, yo quisiera mostrar algunos resultados de este enfoque que tenemos respecto al funcionamiento de la economía, ¿no? En la lámina ustedes pueden ver lo que ha sido el crecimiento del PIB real. Entre el 85 y el 2005 se ha crecido un 3%, entre el 2006 y el 2014 se ha crecido al 5.1%, ¿no? ¿Por qué nos parece importante este resultado? Porque estamos hablando de una economía mundial en crisis. Es decir, desde el año 2008 aproximadamente hasta ahora no se ha podido superar esta crisis y estamos hablando en un entorno en que las materias primas están descendiendo, ¿no? Pero ahí es importante resaltar la incidencia de la demanda interna y las exportaciones netas, porque en el debate que tenemos en Bolivia muchas veces se dice, bueno, si Bolivia ha crecido es fundamentalmente porque los precios de las materias primas le han permitido crecer. Entonces, si eso es así, este año lo que deberíamos tener es un fuerte descenso del crecimiento. Nosotros le respondemos, pero es que esto no es nuevo. En realidad, el año 2009, los precios de las materias primas han caído mucho más de lo que han caído este año. Y ese año Bolivia creció el 3.4%. ¿Pero por qué creció el 3.4%? Como ustedes pueden ver en la descomposición que hacemos del PIB, lo que ha ocurrido es que hay una fuerte incidencia de la demanda interna. O sea, este enfoque
de impulsar la inversión pública, este enfoque desde distribuir el ingreso, lo que nos permite es generar un mecanismo de movimiento interno que nos permite compensar y en más de un caso sustituir las caídas de la demanda externa, ¿no? Porque, como pueden ver ustedes en el gráfico, por ejemplo, el 23 de diciembre de 2008 el precio del petróleo cayó a $30 y en lo que va del año, el 16 de marzo de 2015, ha caído a $43. Actualmente el precio del petróleo está bordeando los $60, pero una buena noticia que hemos tenido es que al primer trimestre de 2015 la economía boliviana está creciendo al 5%. Entonces, eso nos está demostrando de que el modelo está funcionando, porque en realidad ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, con los precios de minerales. En la lámina se puede ver, por ejemplo, cómo la plata de estar el 2011 en $48, a marzo de 2015 se redujo a $15, o el caso del estaño de estar en $15 se ha reducido a $7. Entonces, ahí lo que estamos viendo y lo que nosotros siempre resaltamos es que los precios de las materias primas han estado cayendo los últimos 5 años, pero en esos últimos 5 años es precisamente en los cuales Bolivia ha estado mostrando altas tasas de crecimiento. ¿Y por qué lo hemos logrado? Fundamentalmente por este enfoque que privilegia lo que significa la construcción del mercado interno. Y en la lámina que ustedes tienen al frente, tenemos una comparación que nos muestra la variación en las barritas azules del índice del precio de los commodities, lo que es el crecimiento de América Latina en la línea roja, y en la línea verde el crecimiento del PIB boliviano. Entonces, noten ustedes que hay una alta correlación en el caso de América Latina respecto a las variaciones de los precios de las materias primas y el crecimiento, y a contramano está yendo lo que está ocurriendo precisamente en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí se ve con absoluta claridad que es una falacia de que se piense que Bolivia esté creciendo únicamente por el precio de las materias primas. Y este es un elemento central que no es nuevo, en realidad nos los hemos planteado desde el año 2006, porque nosotros notábamos que los ciclos económicos y los ciclos políticos dependían fundamentalmente del precio de las materias primas. Mediante este mecanismo logramos superarnos, ¿no? Y acá podemos ver una comparación de estos cambios, ¿no? El año 2005, por ejemplo, nuestro crecimiento era del 4.4%, y el año 2014, comparando lo que es América del Sur, contamos con la tasa de crecimiento más alta de América del Sur, ¿no? Y ese es un buen dato, especialmente en una situación de crisis. Por otro lado, si por ejemplo comparamos lo que significa el PIB nominal en millones de dólares, el año 2005 nuestro PIB era 9.521 millones de dólares, el año 2014 hemos llegado a 34.000 millones de dólares, es decir, en términos de producto lo hemos triplicado. Nuestro ingreso per cápita era $1.000 el año 2005, el año pasado hemos llegado a $3.000, ¿no? Bueno, digamos, en el concierto mundial todavía es bajo, pero yo quisiera que comprendan que estamos hablando de un país que históricamente ha sido uno de los países más pobres del mundo. En realidad, el año 2002, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se hacía la pregunta de si era o no viable Bolivia. O sea, incluso se decía si había valido la pena de que nazca Bolivia. O sea, ese era el nivel de las discusiones. Incluso ya estábamos hablando de la posibilidad de una guerra civil en términos de lo que significaba estas asimetrías de distribución del ingreso, estas asimetrías territoriales, ¿no es cierto? Y el gran mérito, considero fundamentalmente del presidente Evo Morales, ha sido que logra romper todas estas asimetrías, y ahora Bolivia puede ser considerada un país que realmente está construyendo un futuro diferente, ¿no? Y eso se ha logrado a partir de lo que significa políticas públicas eficientes. Yo creo que ese es un elemento que hay que resaltarlo. Y vuelvo a la discusión del precio de las materias primas, porque muchas veces se piensa que hay una relación directa, o sea, suben los precios y por lo tanto nos va bien. En mi opinión, tiene que ver mucho con la gestión que hemos realizado. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el caso boliviano es que se ha combinado, en mi opinión, adecuadamente
el manejo de estos ingresos junto con la generación de recursos propios. Por esa razón, cuando uno analiza el promedio respecto al déficit fiscal de 97 a 2005, estamos hablando de un déficit del 5.2% y el promedio 2006-2014 es 1.3%. Y aquí de nuevo hay que romper ciertos paradigmas, ¿no? Porque el neoliberalismo nos decía, el secreto para que los países crezcan es que mantengan baja la inflación y por el otro lado mantengan balances fiscales adecuados, o sea, superávit. La verdad que en el caso boliviano nunca lo lograron. Y nunca lo lograron fundamentalmente porque restringieron sus fuentes de ingreso. Por un lado, a las transnacionales no se atrevían a cobrarles impuestos porque decían, si se les cobran impuestos se van a ir. Falso, no ocurrió nada de eso. Y segundo, a la gente, o sea, a la gente que gana, a los ricos, a la burguesía, al empresariado tampoco, porque si no van a dejar de invertir. Totalmente falso. Porque en realidad una cuestión que siempre debatimos con el ministro Arce es que nosotros notamos que a mayor impuesto, mayor crecimiento. ¿Y por qué se da esa paradoja? Se da fundamentalmente porque si hay mayores impuestos, el Estado puede invertir más. Si el Estado puede invertir más, eso va jalando a la inversión privada. Entonces se crea un círculo virtuoso a partir de lo que significa la ruptura con estos paradigmas que, haciendo un paréntesis más académico, el problema de fondo de la visión neoliberal es que es una visión que no tiene fundamento científico. En realidad es una visión dirigida más a sustentar posiciones políticas. Es una visión que no sirve para la administración. Lo de malo es que en mi país, y creo que en varios de América Latina, hay gente que cree que con esa visión se pueden administrar los países y la verdad que cometen el terrible error de intentarlo, lo cual a nosotros nos parece un despropósito y lo que ha generado es una mayor pobreza en América Latina y creo que es importante romper estos temas, ¿no? Por otro lado, una de las bases del modelo es el comportamiento de lo que son las recaudaciones tributarias. Fíjense ustedes, el 2005 se recaudaban 16.000 millones de bolivianos. El año 2014 hemos llegado a 64.000 millones de bolivianos, o sea, lo hemos multiplicado más de 4 veces, ¿no? Y en esta lámina es interesante, nosotros tenemos el impuesto directo a los hidrocarburos, que nace precisamente, es el mayor aporte del sector hidrocarburífero, pero como ustedes pueden ver en la lámina, no supera el 20% de las recaudaciones que nosotros tenemos. Es decir, el andamiaje de lo que significa el Estado se basa fundamentalmente en las recaudaciones que hacemos de ese mercado interno. Por esa razón, el fortalecer el mercado interno es una de las recetas fundamentales que nosotros utilizamos, porque si fortalecemos el mercado interno, hay más impuestos, es decir, que el Estado puede intervenir de mejor manera y podemos lograr. Y eso que, ahí es importante ser honestos, en esencia no hemos cambiado el sistema impositivo, estamos utilizando el sistema que nos dejaron los neoliberales. Lo que hemos hecho es volverlo más eficiente y es un sistema, por si acaso, de impuestos indirectos, es un sistema que se puede descontar, es un sistema que en general no es el de los más eficientes, ¿no es cierto? Entonces, incluso con ese sistema nosotros hemos logrado aumentar las recaudaciones. De hecho, si contáramos con un esquema de impuestos directos, estamos seguros de que esto funcionaría de la mejor manera. Pero aún así, lo que ha ocurrido en los últimos años, acá tienen la lámina del padrón de contribuyentes, hemos aumentado de 211.000 a más o menos 438.000 contribuyentes que los hemos ido activando, ¿no? Esto a partir de una combinación virtuosa donde hemos convencido a la gente de que pagar impuestos es bueno, porque si pagamos impuestos, la infraestructura del Estado aumenta, vuelve en beneficios y en general todos ganamos, ¿no? Y en general eso ha permitido que la gente sí pague impuestos, ¿no? En cuanto a la deuda, lo que nosotros procuramos es contar con una política de endeudamiento público sostenible. Evidentemente en los últimos años ha crecido la deuda, eso no hay que negarlo, pero nosotros siempre pedimos que se hagan las comparaciones correctas. El año 2006 la deuda estaba en 4.942 millones de dólares. A diciembre de 2014 está en 5.737 millones de dólares. Pero no es tanto comparar estos montos, sino darse cuenta de que el PIB el año 2005 era menos de 10.000 millones de dólares, y ahora el PIB está superando los 30.000 millones de dólares. Por esa razón, cuando uno analiza
la deuda como porcentaje del PIB, el año 2005 estamos hablando del 58% del Producto Interno Bruto y a diciembre de 2014 estamos hablando del 17% del PIB. Entonces es una tasa, es un ratio totalmente manejable. Algunas veces nosotros nos hacemos comparaciones con los criterios de la Unión Europea o los criterios más exigentes de otros países y estamos dentro de eso, ¿no? Por eso hay algunas personas que tienden a confundir y en alguna ocasión un opinador boliviano nos decía, lo que pasa es que en Bolivia los que están manejando son los neoliberales. No, nosotros no tenemos nada que ver con el neoliberalismo. Lo que pasa es que los neoliberales sueñan con tener estos resultados aplicando medidas totalmente diferentes. Las medidas adecuadas son aquellas que privilegian la intervención del Estado y esas medidas son las que nos permiten contar con estos resultados, ¿no? Aparte de que nosotros tenemos una política de deuda sostenible que consiste en esto básicamente. La deuda jamás puede financiar gasto corriente, jamás. O sea, es decir, no podemos pagar sueldos, aguinaldos. Y eso es una diferencia fundamental. El año 2004, por ejemplo, nuestro expresidente Carlos Mesa, a fin de año estaba buscando 50 millones de dólares que le permitan pagar el aguinaldo. Y ahí hay diferencias, ¿no? Porque mientras estaba queriendo prestarse del BID ese monto, dejaba a las transnacionales tranquilas que vayan obteniendo jugosas ganancias arriba de los 500 millones de dólares. En cambio, acá nosotros decimos no, esa deuda tiene que ir fundamentalmente a la inversión, es decir, a la construcción de carreteras, a la construcción de complejos productivos, y esa deuda tiene que estar plenamente justificada, porque en las épocas anteriores, y alguna vez habíamos querido seguir alguna línea, si mal no recuerdo, del presidente Correa, decir, bueno, a esa deuda habría que hacerle una auditoría, porque esa deuda, ¿para qué? Porque nosotros heredamos una parte de esa deuda, ¿no? Como les decía, más o menos hemos heredado 3.000 millones de dólares y esos 3.000 millones de dólares habría que averiguar para qué se utilizó, ¿no? En cambio, lo que queremos ahora, si nos estamos endeudando, es porque queremos crecer y estamos cumpliendo con los pagos, ¿no? En ese sentido, si uno, digamos, hace una comparación de lo que significa el año 2005 con el año 2014, el año 2005 Bolivia tenía un 80% de lo que significa de su PIB comprometido en la deuda, y ahora, sumando lo que es la deuda interna más la deuda externa, estamos con una deuda del 30%, ¿no? Siempre a nosotros nos preguntan, bueno, está bien, se ha triplicado el PIB, hay una gran cantidad de recursos, pero ¿dónde está esa plata, no? Bueno, por un lado, las reservas internacionales del Banco Central han tenido un fuerte crecimiento, ¿no? El 2005 teníamos 1.714 millones de dólares, a marzo del 2015 estamos con 15.000 millones de dólares. En lo que significa la relación reservas-PIB, estamos con la más alta de América Latina, estamos en 44%, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con un proceso que lo hemos iniciado desde el año 2006, que tiene que ver con la bolivianización. ¿Por qué para nosotros es importante la bolivianización? Porque parte de la soberanía que tiene que tener un país es el control de la moneda, es decir, la moneda tiene que ser hecha por los países, un banco central tiene que ser fuerte. ¿Por qué razón? Porque si uno tiene un banco central fuerte es cuando puede administrar la política monetaria. La política monetaria, desde nuestro punto de vista, no solo debe limitarse al control de la inflación, porque en realidad si uno quiere controlar la inflación y bajarla de golpe, bueno, puede entrar en recesión y listo, ya se acabó el problema de la inflación. Pero la política monetaria, en nuestro concepto, también tiene que promover el crecimiento y tiene que brindar la liquidez necesaria para que podamos contar con los recursos que financien el crecimiento. Y en ese sentido, la bolivianización nos ha permitido que la moneda que se utilice al interior del país sea el boliviano. Y lo que ocurre con las ventas que tenemos externas, lo que nos permite es administrar y hacer crecer nuestras reservas internacionales, que tienen que ver no solo con lo que significa la solidez interna, sino también lo que significa nuestra relación con el resto del mundo, y eso nos ha permitido mantener eso. Por otro lado, es importante considerar que Bolivia, desde el año 2009, ha profundizado su esquema de descentralización mediante la constitución de gobernaciones locales. Concretamente, nosotros nos organizamos por departamentos y por municipios. Entonces, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales desde el año 2009 tienen una gran cantidad de competencias, pero además de esas competencias
han sido acompañadas con una fuerte inyección de recursos. Como ustedes pueden ver en la lámina, más o menos el año 2005 recibían estos gobiernos subnacionales 6.000 millones de bolivianos y el año pasado han estado por encima de los 29.000 millones de bolivianos, ¿no? ¿Por qué es importante decir esto? Por dos cosas. Primero, se trata de autonomías que tienen recursos, es decir, les hemos dado un fuerte impulso. Pero por el otro lado, acá es importante resaltar un aspecto. En el caso boliviano, si lo dividimos, digamos, en una gran división entre lo que es la administración central y los subnacionales, los recursos de las materias primas benefician fundamentalmente a las entidades subnacionales y no tanto a la administración central. ¿Por qué razón ocurre esto? Lo que pasa es que el año 2005, como ya se veía que el neoliberalismo se estaba derrumbando y las clásicas élites se estaban cayendo, ellos promueven una ley, la ley 658, donde hacen que la mayor parte de la renta petrolera beneficie a las entidades territoriales y muy poco llegue al nivel central. ¿Cuál era más o menos el cálculo, no? El cálculo era que si Evo Morales llegaba al poder, el nivel central no iba a tener dinero y sí iban a tener las administraciones departamentales, que es donde se refugió la derecha. Entonces, como no iba a poder atender a la gente, entonces se iba a derrumbar y otra vez iban a volver los neoliberales. La verdad que les salió mal el asunto, ¿no? Porque gracias a todas estas medidas, el nivel central ahora cuenta con una gran capacidad para atender y para sopesar la crisis. Y miren, paradójicamente, por la caída de los precios del petróleo, las que están en problemas son las gobernaciones, que no lograron generar un mecanismo que les permita tener ingresos alternativos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante verlo, pero también es resaltar este crecimiento de las transferencias. Y por el otro lado, uno de los elementos centrales de nuestro modelo es el crecimiento de lo que significa la inversión pública. Entre el 97 y el 2005 el promedio era 569 millones de dólares. Es una inversión muy baja para lo que es Bolivia. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, este año, el 2015, hemos programado más de 6.000 millones de dólares de lo que significa la inversión pública. Y un aspecto que hay que resaltar es que en el caso boliviano, por ejemplo, para el año 2014, el 85% de la inversión pública está financiada con recursos propios y únicamente un 15% con recursos externos. Entonces, cuando programamos nuestra inversión, nosotros podemos decidir en qué invertir, a qué le vamos a dar prioridad. De hecho, en nuestras últimas negociaciones con el Banco Mundial, por ejemplo, y el BID, les hemos planteado que nosotros queremos que los mecanismos de deuda estén ligados a programas de apoyo presupuestario directo. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad nos dan el dinero y nosotros decidimos en qué invertirlo. Y ahí ellos ya no se meten, ¿no? ¿Por qué? Porque les decimos, bueno, ustedes no conocen lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo que necesitamos es que nos den un apoyo, nosotros decidimos, a ustedes les vamos a pagar en las condiciones y vamos a ser muy puntuales en lo que estamos pagando, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que nos han aceptado y que ahora, en realidad, todos los mecanismos nuevos de deuda están migrando a ese tema. Incluso las contrataciones que teníamos lo estamos volviendo apoyo presupuestario sectorial porque somos muy puntuales en lo que significa repagos, ¿no? La red vía fundamental ha crecido. En realidad, si uno compara, ayer yo comentaba una estadística, lo que se ha hecho en 50 años en Bolivia, o sea, antes del año 2005, nosotros lo hemos hecho en 10 años y estamos invirtiendo fuertemente en carreteras. Sabemos que esto tiene un retorno a mediano plazo, pero de nuevo estamos hablando de un país que históricamente solo su eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, estaba conectado. En cambio ahora estamos generando una red muy importante y nuestro sueño es que podamos cruzar todo el país en carreteras, ¿no? Y en ese sentido hemos hecho una complementación importante de la red carretera, como ustedes pueden ver en la lámina. Y por otro lado, también estamos aumentando nuestra infraestructura aeroportuaria, porque nos hemos dado cuenta que uno de los elementos centrales que promueven el crecimiento es el tema del turismo. Entonces estamos también invirtiendo fuertemente en lo que es infraestructura. Y en lo que significa la industrialización, ustedes pueden ver, estamos invirtiendo en lo que es hidrocarburos, en nuestras plantas separadoras, nuestras plantas de
propileno. En minería estamos invirtiendo fuertemente en lo que es el litio, en lo que es la refinación del estaño. En alimentos estamos invirtiendo en lo que es el Lácteos-Bol, en nuestra planta industrial de azúcar y en nuestra empresa estratégica de producción. ¿Cuál es la idea? La idea es que en el corto plazo, o en el mediano plazo, perdón, podamos lograr la soberanía alimentaria. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que cuando uno tiene soberanía alimentaria puede controlar la oferta de alimentos, y si la oferta de alimentos está garantizada, eso tiene un fuerte impacto sobre lo que es la inflación. Si hay baja inflación, eso nos permite que nuestros incrementos salariales, que en el caso boliviano se dan por encima de la inflación, nos permitan mejorar las condiciones de vida de la población. Hemos invertido en lo que significa energía con nuestras plantas termoeléctricas. Aquí hay un cambio importante también que se ha hecho en los últimos años. Antes, por ejemplo, lo que ocurría más o menos el año 2003 es que había la posibilidad de que haya apagones en las principales ciudades, ¿no? Esa también era una esperanza de nuestros neoliberales, porque decían, como se ha demostrado históricamente que el Estado es un mal administrador y que siempre le va mal, entonces ya van a aparecer los apagones en Bolivia. Y cuando hay un apagón, así que ocurre, por decirles, cada 6 meses, por un problema técnico, un árbol se cayó, y dicen, ahí está la demostración de que Bolivia está siguiendo el camino de Venezuela. Lo cual es totalmente falso. Actualmente nuestra capacidad de oferta de electricidad en horario pico está por encima del 30% de la demanda, y estamos invirtiendo no solo para lo que es el mercado interno, sino también para lo que es el mercado externo, ¿no? Han crecido los depósitos y el ahorro. Actualmente nuestra mora está por debajo del 1.5%, en la época neoliberal estaba por encima del 16%. Y lo que nos sitúa en uno de los países que tiene la menor mora financiera en el país. Pese a que hemos modificado nuestras reglas del sistema financiero, ahora es bastante duro con los bancos, porque en la época neoliberal los grandes privilegiados eran los banqueros que ganaban sin hacer nada, ¿no es cierto? Porque el negocio de la intermediación, bueno, espero que no haya muchos banqueros por aquí, ¿no es cierto? Pero nuestro concepto es el negocio de la intermediación. Nosotros privilegiamos a los industriales. Tienen que ganar los banqueros, pero no puede ser que se lleven la parte del león, ¿no? Lo que les decía, la bolivianización actualmente está por encima del 92%. La gente prefiere trabajar en bolivianos, ¿no? Y creemos que lo más importante, y esto para ir concluyendo, es el tema de los resultados sociales. Les decía, está bien, la economía está bien, los datos están bien, pero nuestra idea no es que los datos estén bien, no es que mostremos alto crecimiento, no, sino que la gente esté bien, y para eso hemos dado algunas medidas audaces, ¿no? Por ejemplo, nos hemos puesto la tarea de subir el salario mínimo nacional a una mayor tasa que la inflación, o sea, mucho mayor. Por ejemplo, el año 2014 lo hemos subido al 20%, el salario mínimo nacional, y este año hemos subido en un 15%, frente a lo que significaba, por ejemplo, salarios mínimos nacionales de 2004-2005 de 440 bolivianos, ¿no? Y también lo que hemos concentrado, o hemos procurado concentrarnos, es en aspectos como la tasa de desempleo. La tasa de desempleo actualmente está alrededor del 3%, y de nuevo ahí para verlo con el tema de los neoliberales, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando ven una tasa del 3%, hablan de desempleo friccional, es decir, de los cambios que están realizando. Fíjense ustedes, cuando ellos dicen, cuando los mercados son eficientes, no hay salario mínimo nacional y el Estado no regula las relaciones laborales. Nosotros les decimos al revés, ese es su sueño. Más bien, con sus políticas lo que van a lograr es alto desempleo, ¿no? Pero en cambio, cuando hay salario mínimo nacional, cuando el Estado interviene en regulación, más bien lo que se ocurre es que el desempleo cae, ¿no? Y quizás uno de los resultados más importantes que hemos tenido es la reducción de la pobreza extrema, porque en realidad, y ahí hay que ser honestos, hace unos 15 años, en realidad, Bolivia era un país donde la mayor parte de la población estaba en condiciones de indigencia, porque eso es la pobreza extrema. Ahora esa pobreza extrema se ha reducido al 18%, nos estamos poniendo como meta hasta el año 2020 reducirla al 9%,
y para el año 2025, que va a ser el bicentenario de la fundación de la República, nos hemos propuesto que no haya un solo pobre extremo en el país, y a eso estamos apuntando y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Ahora, antes éramos el país más pobre de América del Sur, ahora ya no somos el país más pobre y esperamos reducir fuertemente estos indicadores. Y otro de los elementos importantes en los que estamos trabajando es el tema de la desigualdad. Antes, en el ámbito nacional, el más rico era 128 veces más rico que el más pobre. Ahora esa diferencia se ha ido acortando a 42 y estamos procurando acortarla aún más para lograr una mayor igualdad. Y en términos de lo que es América Latina, también ha mejorado nuestra posición en lo que significa el índice de Gini, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, es importante también verlo y resaltarlo, ya para ir concluyendo esta exposición? Les decía que antes había una dependencia de los organismos internacionales, pero lo que ha ido ocurriendo en estos últimos años es mostrarnos que a partir de la implantación de estas políticas, incluso esos organismos internacionales han ido aplaudiendo, ¿no? Y aquí les he traído unas 2 laminitas que mostraban cómo, por ejemplo, antes el Fondo Monetario Internacional nos calificaba como la peor economía y ahora nos están mostrando como una de las mejores economías, tanto lo que significa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y lo que significa la CEPAL, que cambian la opinión frente a esto, ¿no? Ahora, claro, lo interesante sería que estos organismos internacionales asuman que la intervención del Estado, construir estados fuertes, es el camino para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Y de hecho, en lo que significa las calificaciones que nos dan organismos internacionales como Standard & Poor's, Fitch Rating y Moody's, nos han ido subiendo la calificación continuamente. Bolivia ha vuelto a los mercados internacionales, hemos hecho ya 2 emisiones de bonos soberanos. En la primera emisión lanzamos $500 millones, hemos tenido una demanda de $4.000 millones, porque nos parece que a nivel internacional la percepción que se tiene de Bolivia es que es una economía estable, es una economía bien administrada. Y para darles un datito extra, hace poco nosotros hemos logrado acomodar una letra del Tesoro, es chiquitita, son $20 millones, pero lo hemos hecho a 50 años. O sea, ¿cuál es la respuesta que nos están dando los mercados bolivianos, ¿no? La respuesta que nos están dando es que la estabilidad que tiene Bolivia se va a mantener durante los próximos 50 años, al menos en nuestra optimista lectura, ¿no es cierto? Y para finalmente decirles algunas previsiones de crecimiento. En general, los organismos internacionales nos están situando con la mayor previsión de crecimiento para este año. De hecho, el Banco Mundial aquí está con 4.5%, nos ha subido a un 4.8%. Claro, en mi país cuando decimos 5% ya les parece poco, ¿no? Pero les digo, vean el escenario internacional, estamos hablando de situaciones donde crecer ya al 1% o incluso crecer se considera positivo. En ese sentido, hay una administración que a nuestro juicio es una administración que está haciendo lo correcto, fundamentalmente porque ha roto con ese paradigma tan dañino que es el neoliberalismo. En nuestra opinión, lo que hay que hacer es fortalecer la participación de los pueblos a partir de gobiernos que están ligados a lo que significa una estrategia de desarrollo nacional donde el Estado tiene que intervenir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime.